escucha? Sí, señor, lo escuchamos. Listo, muy bien. Entonces vamos a continuar. Entonces, como íbamos diciendo y el compañero nos iba comentando, en esas situaciones, pues hay que, primero, que la empresa pueda identificar y aceptar el error, ¿sí? De pronto no, en muchas ocasiones no es cuestión de la empresa, sino que el proveedor de pronto no le respondió o no lo cumplió en el tiempo oportuno, ¿sí? Pero ahí, pues obviamente digamos que la responsabilidad es de la empresa y es la empresa la que tiene que aceptar este error o este impasse y poder brindarle al cliente alguna solución. Pero en este caso también es importante que se sepa pedir disculpas. En muchas ocasiones caemos en un error y es en empezar de pronto a generar excusas, donde se le dice al cliente, no, lo que pasa es que los proveedores no respondieron o dijeron que iban a enviar el repuesto para el día lunes, pero resulta que se van a demorar otra semana más, ¿cierto? Entonces, es el hecho de evitar eso, de evitar empezar a generar excusas que puedan incomodar más al cliente de lo que él se siente. Como aspecto número 8, y lo que les decía ahorita con respecto a lo que el compañero Wilson decía es que un empleado insatisfecho es un cliente insatisfecho. Vamos a colocarlo por aquí. Empleado insatisfecho es un cliente insatisfecho y por ende, pues este empleado insatisfecho, ¿creen ustedes que podría traer más clientes para la empresa, para la organización? No, muy difícil lo haría. Por el contrario, ¿cierto? Los puede hasta alejar, ¿sí? Porque la idea de la empresa es que los empleados, como lo decía el compañero ahorita, esté conforme con la empresa, ¿cierto? Con el equipo de trabajo, en todos los aspectos de la organización, que represente muy bien a la empresa, que haga quedar bien a la empresa en todo lo que la empresa requiere también de sus empleados internos. Y de esta manera, el cliente, cuando llegue a la empresa, pues va a identificar esto, ¿sí? Yo creo que más de uno de nosotros, cuando llegamos a la empresa, cuando llegamos a una organización, podemos sacar muchas conclusiones observando el equipo de trabajo, ¿cierto? O la manera en cómo usted lo atienden cuando usted llega, desde que lo saludan hasta que lo despiden, desde que le toman requerimiento hasta que le dan solución, hasta que le hacen el proceso de trazabilidad, ¿cierto? Uno puede sacar muchas conclusiones allí. Si es un empleado que verdaderamente le apasiona estar allí donde está, le apasiona atender a las otras personas, brindar un servicio, ¿cierto? Una excelente atención. Entonces, es simplemente tener en cuenta que un empleado insatisfecho, cuando un colaborador no está contento en su lugar de trabajo, pues automáticamente se convierte en un cliente insatisfecho y que va a generar también que los clientes que vengan de afuera, pues no se van a ir contentos y la empresa pues no va a Toca cumplir cacharlo, su objetivo, señor. pero es que es mejor sacarlo. Bueno, o en este caso las empresas, algunas empresas digamos que no toman esa decisión radical de sacarlo, sino que tratan de reubicarlo en otro cargo, ¿sí? Y en el cargo que él se encuentre, pues colocan a otra persona que cumpla con ese requerimiento, que pueda tener las cualidades que se buscan para ese cargo. ¿Listo? Muy bien. Como aspecto 9, el aspecto número 9, tenemos que el servicio o la atención siempre pueden mejorar. Kaizen. ¿Cómo? Eso vendría siendo el Kaizen. El Kaizen, sí. Muy bien, digamos que el Kaizen son una serie de etapas que se pueden aplicar para la mejora continua, ¿cierto? Es mejorar siempre, una mejora constante. Ujú. Exacto, y eso es lo que busca siempre una empresa. Digamos que organización empresa que no busque mejorar continuamente, pues se va a quedar estancada, ¿cierto? Porque sabemos que cada día las tendencias, el mercado,
y todo va siendo actualizado, ¿sí? Se va actualizando, las necesidades van cambiando. Miren ahora, para la muestra estamos adaptándonos a una nueva forma de vida por este tema de la pandemia. Entonces todo va cambiando, pero una empresa que se quede sin mejorar continuamente, pues se va a estancar en el proceso, ¿cierto? Y por más que sea muy buena la atención al cliente, el servicio, ¿cierto? Que le ofrezcan agua y tinto cuando usted vaya, pero si la empresa no trata de mejorar en sus procesos continuamente, pues ahí se va a quedar. Entonces es importante tener eso en cuenta. Siempre habrá algo que mejorar en la empresa. Sí, porque podrá tener muy buena atención y todo, pero llegará el punto en el que ya no sea capaz de solucionar los problemas nuevos que se generen. Perfecto, eso es. Muy bien. Como aspecto número 10 tenemos que los clientes deben sentir que son escuchados y también deben sentir que son apreciados. Lo hablábamos al inicio. ¿Cómo un cliente siente que es escuchado y apreciado? Básicamente, casi que poniéndonos del lado de él. Ok, poniéndose usted en los zapatos del cliente, muy bien, Pues primero que todo recibirlo con un saludo. muy bien. Aspecto Porque, fundamental, porque muchos no lo saludar. hacen así. Ujú. ¿Y cómo lo saludaría? Buenos días, buenas tardes. ¿Y si se sabe el nombre? Cordialmente. Una forma muy respetuosa. Ujú. Ok. Miren que una manera de sentir o hacer sentir a los clientes que son importantes y que son apreciados es primero saludarlos y número dos, saludarlos por el nombre, ¿sí? ¿Cómo está? Bienvenido, Daniel. ¿Cómo está, señor Juan José? Bienvenido, señor Cristian, ¿cierto? Eso es una manera de que el cliente se pueda sentir apreciado o escuchado. También es muy importante que ustedes, o que en la medida de que se esté en constante contacto con el cliente, cuando estemos frente a él, pues podamos ponerle toda la atención o prestarle toda la atención y que él sienta que estamos interesados en lo que él está diciendo, ¿sí? Obviamente eso tiene que ser una actitud muy importante también a la hora de atender al cliente, para que éste se sienta eh, escuchado, se sienta apreciado, se sienta importante. Porque si bien a todos nos ha pasado que si llegamos a un lugar y uno siente que nadie le presta atención, ¿qué pasa? Otro nuevo. Ya, ¿Sí? ya por otro lado que la atiendan mejor. Uno se va para otro lado. Y si en otro lado lo atiende el mejor, pero es más costoso, ¿importa? Pues si dejan Me voy a dar una un... vueltica, ya vengo. Exacto. ¿Sí? Pero a esto voy con que muchas veces preferimos que nos atiendan muy bien, sin importar de pronto lo que tengamos que pagar, con el solo hecho de sentirnos bien atendidos. ¿Listo? Entonces, hasta aquí llegamos con los 10 aspectos o los 10 mandamientos del servicio al cliente, para los que de pronto estaban tomando apuntecitos. Por este otro lado, vamos a hablar entonces de los 7 pecados. Los 7 pecados del servicio al cliente. Vamos a poner en rojo. ¿Sí? Y el primer pecado sería la apatía. ¿A qué nos referimos con apatía? Cuando usted atiende al cliente, ¿de qué manera? Como si fuera cualquiera. Sí, como si fuera cualquiera. Cuando usted llega al cliente y usted ni siquiera lo mira a los ojos para hablarle, sino que puede estar mirando para otro lado y diciéndole, sí, cuénteme qué necesita o en qué puedo ayudarle, ¿sí? Cuando usted demuestra falta de interés en el cliente, cuando usted saluda al cliente y no se le ve reflejada una emoción, ¿sí? Generalmente cuando usted llega a algún lugar, a uno lo saludan bien, bienvenido, ¿cómo está? Bien, pueda sigan, que puedo atenderle, en qué puedo ayudarle. Pero cuando hay esa poca emoción, ese desinterés, ahí es donde se está cayendo en este aspecto o en este error que es la apatía, manejar la apatía con el cliente
el cliente obviamente se va a sentir muy, muy mal y posiblemente no va a volver. Como segundo aspecto, hablamos del desaire. ¿Qué comprendemos con respecto a ese punto? Expectativas que tenía el cliente sobre el lugar. Sí, muy bien. ¿Qué más? Bueno, esto se presenta también cuando el asesor o el empleado está atendiendo al cliente, pero el cliente identifica que ese empleado no lo quiere atender, como que lo está atendiendo de mala gana, como que realmente quiere despacharlo rápido, ¿sí? Otro aspecto que se puede ver reflejado en el desaire, que el cliente se sienta como, no, como que no estoy recibiendo la atención que quiero o no está cumpliendo con mis expectativas, es en el tono de voz, ¿cierto? Si de pronto el asesor está hablándole en un tono de voz fuerte de pronto, ¿cierto? Que el cliente se pueda sentir agredido, ¿sí? O que el cliente le esté reclamando por algo, ubicándonos en el ejemplo que nos daba ahorita Juan José, por la garantía y esto de un producto, y que entonces hayan respuestas provocativas por parte del asesor o del empleado para con el cliente, ¿cierto? Esto puede generar desaire también. Y de esta manera el cliente va a sentir que es una molestia. Entonces, cuando uno siente que es una molestia, ¿qué pasa? Uno se va, ¿cierto? Entonces, esto es importante evitarlo en este tema de atender a los clientes. Aunque Como también hay clientes que intentan generar ese ambiente para total. sacar provecho de él. ¿Sí? Por ahí hay un dicho Sí. que dice, para discutir o para pelear se necesitan ¿cuántos? Dos, ¿cierto? Y muchas veces Y el ya. cliente lo que trata es eso, de empezar a provocar, de empezar a mirar a ver de qué manera puede sacar partido de la empresa. Pero también la pauta está en el asesor, que el asesor pueda poner un alto, tampoco Pero igualarse con el cliente, pero sí saber tomar esa situación en control. ¿Cómo? ¿Iba a decir algo? Y decir, Pacho. Pacho, Francisco, perdón. Listo, muy bien. Como tercer aspecto encontramos la frialdad, ¿cierto? O el robotismo, en tal caso también lo podemos asimilar, pero en este caso entonces la frialdad. ¿Cómo podríamos definir la frialdad en el caso del servicio al cliente? Cuando el cliente lo recibe a uno, ¿de qué forma? Sin interés. Sí, ¿qué más? falta de actitud. Falta de actitud, muy importante. ¿Qué más? En otros casos se ve mucho es cuando están atendiendo dos clientes a la vez, que no les pone cuidado a ninguno de los dos. Sí. Y eso es muy cierto porque cuando se tiene dos clientes al tiempo, pues es mejor decirle a un cliente que por favor nos espere un segundo, que vuelva después si le queda fácil, lo que nosotros lo llamamos, pero cuando hay dos clientes al tiempo y que de pronto las orientaciones que hay que darle a cada cliente son muy distintas, eso se suele prestar para caer en el error y que el cliente se sienta como que no, como que bueno, hace rato estoy aquí esperando y nada, ¿sí? Muy bien. El otro aspecto es el aire de superioridad, ¿sí? Que el cliente puede sentir para con el colaborador del empleado. ¿Esto a qué nos lleva? Es básicamente a que el cliente de pronto se puede sentir ultrajado o se puede sentir que es inferior al asesor o a la persona que lo está atendiendo. Básicamente es evitar que el cliente se pueda sentir menos que el asesor, ¿cierto? Que se pueda llevar una buena actitud de la persona que lo está atendiendo y más no que se sienta incómodo o insatisfecho con lo que está diciendo. Este aire de superioridad también se ve reflejado en la forma de hablar. Por ejemplo, cuando usted va a una cita médica y tiene algún dolor, entonces el médico
debe tratar, porque usted está en calidad de cliente, y él debe tratar de explicarle a usted de la manera más sencilla posible lo que usted tiene, ¿cierto? Si hay que hacer exámenes, ¿para qué hay que hacer exámenes? ¿Sí? Pero si esta persona empieza a usar un lenguaje muy técnico de la manera en que usted no le va a entender, es ahí cuando caemos en este aspecto 4, el aire de superioridad. Porque yo me voy a sentir mal porque no estoy comprendiendo nada de lo que la otra persona técnicamente me está hablando y sabe que yo no manejo como la misma jerga o el mismo lenguaje, ¿cierto? Muy bien. El aspecto número 5, hablamos de robotismo o automatismo. ¿A qué les suena esto, muchachos? Pulse tal tecla para hablar con el asesor. Usa tal tecla para hablar con el asesor, ¿ok? ¿Qué más? No, básicamente cuando ya una persona, de pronto el asesor ya entra como en una monotonía, ya Exacto. trata como, Ya es como un robot, ya todo se lo sí, aprendió y simplemente recita el mismo verso siempre. Exacto. Eso se suele ver mucho de pronto en las llamadas de las empresas de telecomunicaciones, por ejemplo, ay, que qué el pereza. asesor ya está tan automatizado, ya está tan mecánico en sus cosas que repite el mismo discurso, que de pronto da las mismas respuestas, ¿sí? Más adelante podremos ver un ejemplo. Está tan robotizado que antes de uno decir el problema, ya está dando la solución. Exacto, ¿sí? Y que cuando una persona llega a mecanizar tanto su trabajo, su labor, llega a hacer todo, digamos, de la misma manera y nunca se ve de pronto un cambio para mejorar en ese aspecto. Hablamos del sexto punto, que es la rigidez. Rigidez por parte del empleado, del colaborador, al atender al cliente, ¿cierto? Cuando no hay una flexibilidad con el cliente, es decir, el cliente tiene un inconveniente. Usted sabe que dentro de las políticas de la empresa y la cobertura que la empresa le da, usted tiene al alcance la solución para brindársela al cliente. Pero usted no lo hace. Usted le dice, no, es que esas son las políticas, sí señor. Entonces, pues digamos que ahí no podemos hacer nada. Sí. No, la plata no se le puede devolver. No, se le descuenta un 60%, claro, sí. ¿Cierto? Cuando usted de pronto tiene la solución, pero de igual manera toma una actitud rígida y no le permite al cliente de pronto sentirse apoyado por la empresa. Cuando hay actitud, digamos, de desinterés también, y cuando el cliente siente que el asesor o la empresa no analiza ni revisa las reglas, ni le dice, bueno, esto lo podemos hablar, o qué tal si me permite yo hablo con el asesor o con el gerente o con el mecánico de cabecera para ver qué podemos hacer al respecto, sino que se toma una actitud de rigidez y ante esto el cliente realmente siente que todo se impide y que no le pueden colaborar. Ese sería un aspecto. Y el último aspecto serían las evasivas. Y estas evasivas, pues básicamente quiere decir cuando empezamos con rodeos con el cliente, ¿cierto? Con rodeos, cuando el cliente tiene alguna duda o inquietud y le pregunta algo y usted le empieza a responderle cosas que el cliente no le está preguntando, ¿sí? O evadir las preguntas que le hace, ¿cierto? O que usted sabe que hay una dificultad, pero no la acepta y más bien trata de llevar por otro camino al cliente, ¿sí? Esto es algo que tiene que ver con el desaire. Digamos que están las dos muy aunadas, muy unidas, ¿cierto? Entonces, es importante también cuando hay una llamada, por ejemplo, y el cliente se sienta a esperar, le dice, no, realmente no podemos darle solución a su requerimiento, tiene que comunicarse a tal número, ¿sí? Y así se lo pasa. Entonces, convierten al cliente como en un juego a través de las evasivas y el cliente obviamente se va a sentir muy insatisfecho y se va a sentir pues irrespetado, ¿cierto? Son 7 aspectos que queríamos tratar hoy para que Pero tengamos en también molesta cuenta. mucho cuando el vendedor le ve solamente cara de billete al cliente. Sí, Entonces, ¿en qué quedaría? ¿En qué parte entraría?
Es decir, que el vendedor O sea, solamente le identifica... interesa sacarle la plata Ah, y ok. ya. Pues yo creería que, bueno, ahí tenemos que tener en cuenta que esa clase de vendedores en la empresa o en la organización... Señor, ¿alguien iba a opinar? No, no. ¿No? Ok. Que en esa clase de situaciones, pues yo como directivo de la empresa, por ejemplo, no tendría un empleado así, ¿cierto? Porque realmente no está cuidando ese buen nombre de la organización. Porque si está pensando solo en el dinero que le puede sacar al cliente, pero después sabe con seguridad que el cliente va a volver a hacer algún reclamo, ¿sí? Eso estaría también en la parte de los mandamientos del servicio al cliente, ¿cierto? Cuando se habla de actuar con honestidad y con congruencia, ¿cierto? De identificar las necesidades del cliente, pero de saber que si yo digo, no, este cliente tiene plata, entonces le voy a ofrecer lo más costoso, porque tampoco se trata de eso, ¿cierto? Hay unos Y que muchas cobran de veces, más. exacto, y Sí, muchas veces, tranquilo, hay hágale. muchas personas que uno le pregunta los precios, o sea, amigos que tienen locales y así, y uno le dice, ay, ¿usted cómo cobra el trabajo? Y dicen, no, dependiendo el marrano, Mm. dependiendo de Exacto. la persona. Sí. Exacto, como muchas veces encontramos personas que aparentemente se ven normales, ¿sí? Digamos en su presentación personal, pero que su capacidad económica es muy amplia. Entonces, digamos que en esa parte podríamos ubicarlo en desaire, también podríamos ubicarlo Eso sería casi una lujuria. en rigidez también, ¿cierto? En apatía, pero yo creería que el aspecto más importante es que se debe hablar con honestidad del cliente y que obviamente una persona así pues le haría daño a la empresa en Pero ese sentido. pero eso se ve muchas veces cuando trabaja con porcentaje. Ujú. Y también cuando se trabajan en algunos casos con cumplimiento de metas, ¿cierto? Por decir Entonces, en los call center, mm, ellos siempre buscan como que uno no se vaya. Ellos ujú, tratan de evadir las cosas que uno les está planteando para que uno se quede y siempre le buscan como que, no, usted tiene este plan, se lo mejoramos a este para que no se vaya. exacto, exacto, totalmente de acuerdo. Además que, digamos que el servicio y la atención al cliente a través del teléfono siempre suele ser un poco compleja, aunque estas personas allí tienen siempre digamos como un guión para atender las solicitudes y un tiempo estimado en cada llamada, pero sí suelen presentarse este tipo de situación. Pero esas acciones son una mala reputación para la empresa. Sí, claro, total. Inclusive muchas veces uno llama a los call centers a que le atiendan algún requerimiento y sencillamente lo dejan a la espera y luego le cuelgan el teléfono. Entonces, eso Sí, también hace parte de ellos le esta apagan el situación. micrófono de ellos y lo dejan a uno ahí en espera. Ujú. En espera total. Más adelante veremos un video donde nos va a ilustrar esto que hemos hablado hoy. Muy bien. Entonces, para ir condensando la información y explicándoles a ustedes con respecto a esto que hemos acabado de abarcar, lo de los aspectos principales, mandamientos de servicio al cliente y pecados, básicamente son principios rectores para tener en cuenta a la hora de prestar una excelente atención y un buen servicio al cliente y unos factores que debemos tener en cuenta para no caer en ellos y para no ir a embarrarla, por decirlo de alguna manera, con el cliente y perder los clientes que son el activo principal de la organización. Entonces voy a compartirles aquí la pantalla para que podamos observar finalmente cuál es la actividad que vamos a realizar. ¿Listo? Me confirman por favor si están viendo allí la pantalla. Yo la veo. Sí, Sí, ya. yo también lo estoy viendo. Ok, muy bien. Entonces, vemos aquí actividad número 1, ¿cierto? La medida de las semanas ustedes van a encontrar algunas actividades,
¿cierto? Unas que están dentro del acuerdo pedagógico, otras que son extras. Recuerde que ya habíamos hablado de esos puntajes extras, que aunque esas actividades no son obligatorias, pero les sumará a ustedes en las notas para el final. ¿Listo? Entonces ingresamos ahí en actividad 1. Esperemos un segundito que abra. Vamos a encontrar esta tarea. Aquí están las instrucciones. Entonces, ¿cómo hay que desarrollarla de manera individual? ¿Sí? Ustedes se van a dirigir ahorita. Espérame, yo duplico este para poder explicarles al tiempo. Ustedes se van a dirigir al inicio, es decir, donde está la actividad, aquí, en actividades. Y van a encontrar dos links, ¿cierto? Uno que dice mandamientos del servicio al cliente y otro que dice pecados del servicio al cliente. ¿Sí? Entonces la tarea nos dice, diríjase al inicio y encuentre esos dos links. Listo, aquí ya están, ya los ubicamos, ¿cierto? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ingresar a cada link en el orden, es decir, primero al link de mandamientos y segundo al link de pecados. En cada uno de estos links hay una actividad muy chévere, que es encontrar unas palabras en la sopa de letras. Entonces, donde dice mandamientos del servicio al cliente, pues vamos a encontrar unas palabras que nos van a aparecer ahí que están relacionadas con todos los mandamientos del servicio al cliente, ¿cierto? Y en los pecados del servicio al cliente, pues vamos a encontrar palabras que se relacionan con lo que hablamos de los pecados del servicio al cliente. Estas sopas de letras ustedes las hacen ahí mismo, ¿sí? Con el mouse colorean, encuentran las palabras y automáticamente el sistema pues les va generando las palabras que ustedes vayan ubicando. Es muy chévere, muy divertido. Una vez ¿Cuántas ustedes, palabras son? son más o menos 10 en cada una. Entonces, una vez ustedes ingresen, hayan finalizado las sopas de letras, cuando finalicen la primera, les recomiendo que tomen una capturita de pantalla cuando ya la hayan terminado, ¿sí? Y esa la pegan en una hojita en Word, que ahorita más abajito les vamos a explicar. Maestro, una pregunta. Sí, señor. Es que uno al colorear la número 14 o la última, ahí mismo lo saca uno del inicio de la pantalla y no le deja tomar a uno el pantallazo. Entonces uno ahí, ¿cómo hace para O sea, al finalizarla, lo saca de la página. Sí, señor. Bueno, entonces cuando estén en la penúltima palabra, tomen en la captura, ¿sí? Antes de que... Listo, y que nos falte la última o... Sí, no hay problema porque igual a mí me queda el registro de la participación de cada uno. Ah, listo. Entonces no hay ningún Muchas gracias. inconveniente ahí. Bueno, mucho gusto. Entonces, una vez tengamos las dos sopas de letras, pues les recomiendo tomar capturita de pantalla, igual conforme a las instrucciones. Posteriormente vamos a encontrar unas frases, ¿sí? Que las podemos ver aquí en pantallita. La idea es que ustedes en una hojita en Word argumenten qué enseñanza y o aprendizaje pueden extraer de las siguientes frases. Entonces, las frases son, vive una vida de servicio. ¿Me escuchan? Sí. Okay. Sí. Hay una frase que dice, vive una vida de servicio, si no vives para servir, no sirves para vivir. Ahí está la segunda frase también de Albert Einstein. Y hay una tercera frase. La idea es que ustedes puedan leerlas, las frases, y en la hojita en Word colocar su opinión al respecto de qué enseñanza les deja o qué aprendizaje pueden extraer de estas frases. Entonces, finalmente, una hojita en Word, ¿cierto? No solo te van a presentar las opiniones de las frases, sino que también van a colocar las evidencias de las capturas de las sopas de letras, ¿cierto? O sea, serían dos capturitas más las opiniones de las frases. Y una vez tengan esto, guardan el archivo y le colocan ahí actividad 1, mandamientos y pecados del servicio al cliente y su nombre. O le colocan actividad 1 y el nombre completo de ustedes.
guardan el archivo y lo cargan en la plataforma. Ustedes en cada una de sus plataformas, en esta parte inferior les va a aparecer un botoncito donde dice agregar entrega y ustedes ahí van a cargar el archivo. ¿Cuál es la ficha límite para el archivo? Yo le puse a la sopa de letras mañana y al archivo hasta el 26. Pero de acuerdo a lo que hablamos ahorita, entonces vamos a modificar las fechas hasta el 26 ambos, ¿sí? O sea, hasta el domingo a las 11:55. ¿Les parece bien? Las dos actividades. Ajá. Las dos. Sí, por ahí bien. ¿Listo? Sí, Ok, por muy mí está bien. Listo, perfecto. Entonces, es importante que cada uno sepa que cada uno debe subir a la plataforma su archivo. ¿Listo? Gracias, Santiago. Ok, muy bien. Entonces, formato en Word. Recuerde que lo vamos a hacer en Word. Recuerde que al inicio de la clase, del módulo, se estableció un protocolo de presentación. Y era que las actividades o los trabajos deben tener, ¿qué? Una portada, ¿cierto? Y una bibliografía. En este caso, la bibliografía solo si se requiere. En el caso tal de que usted diga, no, voy a consultar más a fondo de la frase, puede diligenciar esta parte de la bibliografía. Si no, pues no hay. Tienen que ser en normas APA. No, no necesariamente no. Aquí no estipulamos normas APA, pero si usted lo quiere hacer en normas APA, pues bienvenido. Así practica. Sería un extra ¿Qué, entonces. ¿Cómo? Sería un extra. Sí, claro, total. Eso suma. ¿Cómo debe ir el formato de Word? O sea, portada, bibliografías, ¿qué más? Portada, listo y ya. Y bibliografía, si va a hacer uso de ella. Si no, pues está la portadita. Recuerden que la portada es la temática que estamos trabajando, el nombre de ustedes, el nombre de su profesor, y el nombre de la institución. Instituto Técnico American Business School, Programa Técnico Laboral en Mecánica de Motos, ¿sí? Armenia Quindío, abril del 2020. Ya está. ¿Listo? Entonces, cuando tengan ya ese archivo, ustedes vienen y lo cargan ahí en plataforma y ahí va a quedar la evidencia. Y a través de la misma, ustedes van a encontrar las calificaciones también. ¿Alguna duda ahí? O sea, en ese mismo sitio donde usted está, ahí mismo se carga el archivo. Exacto. O sea, usted ahí encuentra las instrucciones, ¿cierto? Y ahí va a haber un espacio donde dice cargar actividad o cargar aquí el recurso. Entonces usted le da clic ahí y él le da la opción de que usted arrastre el archivo y lo pegue ahí y lo suba. Y ahí le va a quedar la evidencia. Nada, listo. Ahí se pueden montar las dos actividades, del foro 1, del cierre de tema de No, ahí comunicación. únicamente la que estamos hablando ahorita, que son la de las frases y la de las sopas de letras, ¿cierto? La del foro, usted participa en el mismo foro, ¿sí? Sí, sí. Y la del test de comunicación la hace en el mismo test, que es una encuesta automática ahí que usted responde ahí mismo y listo. O sea que aquí solo lo que hay que cargar es esta actividad. O sea, la del techo es calificación igual para todos. Y la Sí, de claro, esta, del formato, es ya individual. es individual, sí, señor. Y la del foro, pues si alguno quiere participar en las opiniones de sus compañeros, lo pueden hacer. No sé si tienen hasta ahora alguna duda, inquietud, muchachos, preguntas, aportes, sugerencias. La fecha límite para el test es ¿cuándo? Todos los trabajos que tenemos hasta el domingo, ¿cierto? Hasta las Los dos el 11:50. domingo. Extendámoslos todos hasta el domingo a las 11 de la noche. Yo ahorita modifico las fechas en plataforma para que les quede ahí ya abierto hasta esa fecha. ¿Les parece bien? Sí. Señor. Ok. Listo, muchachos. Creo que no siendo más, vamos a dar por finalizada la clase del día de hoy. Si alguien tiene algo que decir, lo puede hacer en este momento. De lo contrario, les agradezco mucho su tiempo, su espacio. Instructor, Señor. yo para comunicar pues lo de la última clase que yo no pude asistir porque tenía la incapacidad. Listo. Entonces, Entonces, ¿le parece si hablamos ahorita? Yo ya me comunico con usted. listo. Muchas Ok. gracias. Listo, muchísimas gracias a ustedes. Feliz noche, que descansen. Hasta luego. Todo-
Listo, bro, hasta luego, muchas gracias, que esté bien. Luego, muchas gracias. Listo, Luego. Colombia. Hasta Chao. luego. Luego, muchachos, todo bien. Todo Todo bien. bien, se Chao. cuidan. Lo mismo, me cuidan. Todo bien.